Bueno, pues muy buenos días. Buenos días. Bueno, la verdad es que no sé el resto, pero eh, a nosotros estar tanto tiempo sin venir, pues como que no nos gusta. Hemos estado de vacaciones, pero vacaciones con niños todos sabemos que se desconecta, pero no se descansa, ¿no? Hace tiempo que hemos dejado de descansar en vacaciones, ¿no? Pero hemos estado como 3 domingos fuera y bueno, pues echábamos de menos volver. Al final, pues en nuestra casa, y volver a casa siempre es bueno. Hoy quisiera compartir con vosotros algo que es fruto pues de varios meses que he tenido en diálogo con el Señor, hablando pues de algo que creo que ha puesto en mi corazón desde hace tiempo y en especial en las últimas 2 semanas. Entonces os voy a pedir que vayamos al segundo libro, a la segunda carta de Timoteo, ¿vale? Segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Y me ha costado mucho, yo ya sabía que me tocaba predicar hoy, y me ha costado mucho llegar al mensaje de hoy, porque el Señor me ha hablado sobre esto y alrededor de esto de muchas cosas y no sabía muy bien cómo poder aterrizarlo. Pero hoy, que creo que es un mensaje del Señor, mi deseo es que en esta mañana te hable como me ha hablado a mí. Hoy vamos a hablar sobre la pasión. Hoy vamos a hablar, pero no la pasión de Cristo de Semana Santa. Hoy vamos a hablar de la pasión, del fuego. Vamos a hablar del fuego. La pasión como un potenciador, ¿vale?, de nuestro caminar con Cristo como sus discípulos y de cómo esto nos ayuda a conducirnos dentro y fuera de la iglesia. De eso vamos a hablar en esta mañana. Y para eso vamos a usar el texto de Pablo, del capítulo 1 de la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 12. Únicamente, solo para poneros en contexto, esta es la segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, por eso es segunda, no tercera ni primera, ¿vale? ¿Hasta ahí todos bien? Es la segunda carta que escribe. La primera que escribe la escribe a la vez, o se supone históricamente que la escribe a la vez que la carta de Tito. Son cartas que llaman pastorales, porque están destinadas a personas en concreto. De hecho, la carta de Tito y de Timoteo son las únicas que están dirigidas bajo el nombre a una persona, vaya, el resto van a las iglesias. Y en este sentido le llaman cartas pastorales porque Pablo lo que está haciendo en estas cartas es dándoles instrucciones y exhortándoles para que cumplan pues el ministerio que estaban llevando a cabo. Como sabéis, Tito estaba en Creta, Timoteo estaba en Éfeso y pues ambos estaban cuidando de lo que Pablo había iniciado allí en sus viajes por todo el Mediterráneo y demás. ¿Vale? ¿Hasta ahí bien? Bueno, pues es necesario entenderlo para, saberlo para entender un poco, poner en contexto este texto. Y vamos a leerlo del 1 al 12. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Bueno, este texto es un texto, yo le guardo mucho cariño porque fue cuando volvimos de México, Ángel y Sara, que todavía tenían la diaconía de jóvenes y adolescentes en Hortaleza, nos pidieron a Elisa y a mí el campamento de adolescentes hablar sobre esto.
por eso le guardo especial cariño. Llevo un tiempo pensando y reflexionando acerca de la Iglesia, y el Señor lleva varios meses hablando conmigo sobre la comunidad, ¿no? No solo sobre la Iglesia, sino la comunidad. Y los que habéis hablado conmigo recientemente sabréis, me lo habréis escuchado, que yo creo que San Fernando, que la Iglesia de Cristo vive en San Fernando, hoy entra en una etapa pues distinta, muy bonita, por así llamarlo, ¿no? Porque, bueno, echamos la vista atrás, ahora, claro, estamos en julio, o sea, casi agosto. Yo me acuerdo por estas fechas, hace 4 años, David y Estefani se acordarán, o Sebas, o Sedi, había cultos que en agosto éramos 6, ¿no? Esto es otra, ¿no? Esto es otra cosa. Ya veremos en agosto, que todavía falta, ya veremos. Pero bueno, siempre hay gente que se va, gente que viene, pero echamos la vista atrás y hemos visto a gente entregar su vida al Señor, hemos visto a gente que se ha reencontrado con Él, hemos visto, bueno, la escuela dominical de abajo de los niños, ¿cómo está? Está llena de niños, ¿no? Hace años esto era, bueno, impensable, no había, ¿no? Hoy podemos decir que vivimos un buen momento, ¿no? Y esto, no sabéis el miedo y pánico que me produce. Me da mucho miedo, me aterra, no porque no sepa disfrutar de las cosas, ¿vale? Que es verdad que yo peco un poco de esto, que no termino de saborear las cosas, ¿no? Pero no lo digo por esto, sino porque me da mucho miedo confundir la estabilidad con la comodidad. Esto me da mucho miedo. Y lo miro en mí e intento trasladarlo de la mejor forma. Yo me he considerado, tanto en mi profesión como en mis relaciones, una persona incómoda. Bueno, pues si le preguntas a David del Lago te va a decir que yo soy una persona muy incómoda, pero no me refiero a eso, ¿vale? Me refiero a que soy una persona que huye de cierta comodidad, porque en la incomodidad hay movimiento, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno no tiene trabajo, tiene 2 opciones: o dejar que el tiempo pase sobre él, o ¿qué? Buscar, ¿no? Tener al menos una actitud proactiva para hacerlo. Esa situación te coloca en un escenario de impulso, ¿no? De movimiento. Y en lo espiritual, yo también lo identifico, la comodidad a veces puede ser un atenuante de la espiritualidad. Y por así, en términos médicos, puede ser un anestésico para la vida de la Iglesia. Porque la espiritualidad muchas veces tiene rostro de autocomplacencia, ¿no? Oye, qué bien estamos, ¿no? Qué guapos somos. ¿No habéis escuchado eso de está encantado de conocerse? ¿No habéis escuchado alguna vez? Bueno, pues, ¿no? Esta Iglesia, qué bien, encantadísima de conocerse, de estar como está. No necesariamente es malo, no me refiero a esto, pero como creyentes muchas veces hemos confundido la espiritualidad, el fuego del don de Dios con la asistencia a la Iglesia. Pero es que la espiritualidad no es eso. De hecho, la Iglesia tampoco es eso. La Iglesia no es el lugar donde nos reunimos, es la comunidad a la que integramos, la comunidad a la que pertenecemos, que nos da también cierta identidad, ¿no? Me acuerdo una vez en Ciudad Juárez que una persona decía, es que no hay pastor, y el otro día fui yo a la iglesia, o sea, fui a visitar a una persona que estaba enferma y debería ser el pastor, y alguien le dijo, ¿tú formas parte de esta iglesia? Sí. ¿Le fuiste a visitar? Sí. Pues entonces la iglesia fue a visitarle, ¿no? Por eso es tan importante entender que la iglesia es un medio, no solo un fin en sí mismo, es un medio para avivar ese fuego del don de Dios, porque en una comunidad uno se desenvuelve y pone en práctica los dones que Dios le ha dado. Y de la misma forma que decía antes, caemos también en el error de creer que el fuego del don de Dios tiene cabida solo en estas paredes de aquí. Y no es así. El fuego del don de Dios tiene cabida fuera de lo que es el círculo de la Iglesia. Hay una frase que me encanta de un teólogo alemán que algunos conoceréis, que es Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, y decía, la Iglesia solo es Iglesia cuando existe para los demás. Y me parece fabulosa esa frase, porque sintetiza muy bien el propósito que tiene la Iglesia hacia afuera, y no solo hacia adentro. Por eso esta mañana, ante la amenaza de la comodidad,
me gustaría que esta mañana tomásemos un poco la invitación de Pablo. Vamos a transitar entre el versículo 6, versículo 7 y versículo 12 de lo que hemos leído, ¿no? Pero encontramos a Pablo dándole un consejo, un muy buen consejo a Timoteo, que es válido y vigente hoy. Al menos lo es para mí. Al menos lo es para mí. Dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que ¿qué? ¿Qué dice? Te aconsejo que hagas ¿el qué? Que avives el don, el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa avivar el fuego del don de Dios? Que quizás es una frase un poco, ¿no? Medio compleja. A mí una vez me enseñaron en la universidad que a veces para definir una cosa es más fácil definirlo con lo opuesto, ¿no? O para, por ejemplo, para saber qué hacer, primero hay que saber qué no hacer, ¿no? Bueno, pues, ¿qué significa? Vamos a lo opuesto. Lo que seguro no significa, esta frase, no significa que Timoteo estuviera dejando que su llama se apagara. Lo que estaba haciendo Pablo era haciéndole una invitación, un llamado a la acción para no dar lugar justo a lo que acabo de comentaros, a la comodidad, a la pereza, a la autocomplacencia. ¿Qué es el don de Dios? Que quizás también es un término un poco complejo. Lo vemos aquí, y tenéis algún comentario bíblico, es muy interesante, podéis profundizar aquí, pero si os vais a la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, Pablo hace una misma alusión a lo que es el don de Dios. Y el don de Dios está relacionado posiblemente con el llamamiento de Timoteo, pero también a su talento para el ministerio, señalado por Dios y reconocido por la Iglesia. ¿Vale? ¿Se entiende en lo que es el don de Dios, no? Más o menos es ese llamado, pero también el talento que Dios le ha dado para su ministerio. Pablo, ¿qué está haciendo? Le está aconsejando de no apagar, no dejar menguar ese llamado, ese talento, ese don, en ese ministerio en concreto que está llevando a cabo Timoteo. Es un llamamiento a que el fuego no deje de arder. Y esto es un fuego que, aunque pensábamos que no, pero sí que se puede hacer crecer. Y es importante entender esto porque, como decía, a mí, no sé si estuvisteis, yo lo escuché online, pero a mí me encantó la predicación de Sebas de hace 2 semanas. Me gustan todas, ¿vale? Pero me encantó la predicación de Sebas de hace dos domingos, ¿no? O 3 domingos, por ahí, ¿no? Porque Sebas creo que afinaba muy bien la consecuencia de la fe, es la práctica, son las acciones, como dice Santiago, son las obras, ¿no? Son la consecuencia, no como apariencia de la fe, sino como resultado de la fe, ¿no? Y esto es exactamente lo mismo. Si hemos creído en el Señor Jesús, si le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, este mismo Señor te ha dado un ministerio. Este mismo Señor que te ha llamado, te ha dado un propósito que le da sentido a ese llamado. En términos más coloquiales, oye, servimos para algo. Somos útiles para el Señor. Quizás la pregunta de fondo, que es a la que un poco más adelante quiero llegar, es ¿para qué? ¿No? ¿Para qué lo somos? La invitación en esta mañana es que no dejemos ese fuego, no dejemos ese impulso, no dejemos este primer amor, las ganas por hacer las cosas, por participar del Señor, de la vida de la Iglesia, no dentro, que también, sino fuera. Las escuelas dominicales que asistas, las predicaciones que oigas, las canciones que escuches, no pueden ser, es el pilar de tu vida espiritual. No puede ser solo eso, no solo eso. Y fijaros que es sumamente importante, a mí me gusta mucho porque Pablo es muy enfático y elige muy bien las palabras. Muchas veces en momentos de inestabilidad espiritual, quizás hemos dicho este tipo de frases. Es que siento al Señor lejos. Yo las he dicho, os digo las que yo he dicho, ¿vale? Es que siento al Señor lejos. Señor, no te alejes. Acércate, Señor. Pero estoy poniendo en el Señor algo que el Señor no hace. Lo hago yo. Cuando debería ser todo lo contrario. Y Pablo es muy claro con las palabras que elige. No dice, por lo tanto te ruego que pidas al Señor que avive el fuego. No, que el Señor no. El Señor prende el fuego. ¿Quién lo tiene que avivar? Nosotros mismos.
Las cosas no ocurren por arte de magia. Si el Señor ha prendido el fuego, a nosotros nos toca mantenerlo. Y hay una frase de 2 palabras que se usa mucho en México, a mí me daba mucha rabia, pero que creo que resume muy bien lo que quiero decir. Si aviva el fuego del don de Dios se puede resumir en una frase, yo diría es una frase de 2 palabras, que es échale ganas. Échale ganas. O si quieres, échale más leña al fuego, ¿no? Pero ¿a quién le corresponde hacerlo? Al Señor. El Señor ha dado todos los pasos suficientes para acercarse a nosotros. Por lo tanto, nos toca a nosotros dar pasos hacia ello, ¿no? De esta forma es como se aviva el fuego. ¿Cómo? Como os mencionaba, cumpliendo nuestro ministerio, cumpliendo nuestro llamado, llevando a cabo nuestro propósito. Pablo no está, y además quiero matizarlo, porque aunque luego Pablo da algunos detalles, pero Pablo no está diciendo, bueno, y para avivar el fuego aquí tienes una lista de cosas que tienes que hacer porque tal, ¿no? No. De hecho, no existiría un artículo de Marca o de As que diga 10 pasos para, ¿no? Los 10 mejores pasos para avivar tu fuego. No, Pablo no está hablando en estos términos. No lo está haciendo. El fuego del don de Dios, que es el mensaje que leemos en el subtexto de Pablo, es que el fuego del don de Dios se aviva con un estilo de vida continuo y constante como discípulos de Jesús. Esto hace años se lo escuché a Miguel, hablando del discipulado. Una vida constante y continua como discípulos de Jesús. Así se aviva un fuego. Una vida guiada por el Espíritu. Yo hace unas semanas, bueno, ya hace algunos meses había escuchado en algunos programas de estos de radio, algunas predicaciones que comentaban acerca de un libro, me dio mucha curiosidad y decidí comprarlo. Y es un libro, el autor se llama Dallas Willard y se llama El espíritu de las disciplinas. ¿Os suena? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Bueno, os iba a decir, os lo recomiendo, pero como todavía no lo he terminado, os recomiendo solo hasta donde he leído, ¿vale? Y luego, si no os gusta, pues ya eso es cosa vuestra. Cuando lo termine os lo recomiendo del todo. Pero este libro que habla acerca de las disciplinas espirituales, también hay algunos manuales mucho más concretos. Él hace un análisis de las disciplinas espirituales. Y dice una frase que podemos extrapolar a esto justo que acabo de decir, de tener una vida constante y continua como discípulos. Dice Dallas Willard, os leo tal cual. Dice, no podemos actuar siempre en un momento concreto como Jesús lo hizo y enseñó si el resto del tiempo vivimos como lo hace todo el mundo. No podemos. O sea, si tú vives una vida totalmente paralela a lo que el Señor quiere de ti y llega un momento que tienes que tomar una decisión importante, ¿cómo te va a salir natural? No te va a salir. Te va a suponer un reto, ¿no? De hecho, hay otro autor, se llama John Mark Comer, dice una frase muy similar a esta, y es que queremos la vida de Jesús sin el estilo de vida de Jesús. Y eso, pues no puede ser, ¿no? Queremos los resultados de la vida de Jesús sin haber hecho todo el proceso para ello. Hay una parte muy interesante de este libro que reflexiona acerca de la frase de Jesús que decía que mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? ¿Sabéis por qué decía esto Jesús? ¿Por qué su yugo era fácil y ligera su carga? Porque el estilo de vida de Jesús, que había sido continuo y constante, en una misma línea, le llevaba a actuar de esa forma y le salía absolutamente natural. Aparte, por supuesto, un dato que no podemos obviar, que era el Hijo de Dios, ¿vale? No lo podemos escapar. Pero para Jesús no era extraño actuar como lo hacía porque llevaba toda una vida haciéndolo. La pregunta que quiero trasladarte esta mañana es ¿a qué estamos esperando, no? Cuando hablamos de avivar el fuego, en el trabajo yo lo hago mucho, Cristina lo sabrá. Le decimos, vamos a hacer no sé qué, ok, vamos a ponerle fecha, ¿no? Para que eso se consolide. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿A qué esperamos, no? Para hacerlo. ¿Cuándo va a salir?
Nunca va a existir un momento idóneo para servir al Señor. Nunca se van a dar las mejores circunstancias para servir al Señor. Nunca vamos a tener menos preocupaciones que las que tenemos ahora. Tendremos otras, ¿no? Pero no menos. ¿No hay un momento ideal que sea propicio para servir al Señor? No lo hay. Por lo tanto, la pregunta que habría que hacernos es, si esta es la realidad, entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo arrancamos esto, no? Y lo digo porque yo lo veo en mí y me lo narro mucho a mí mismo, ¿no? No puedo relajarme, no podemos relajarnos, no podemos servir hoy y mañana no. De la misma forma que no podemos confiar hoy y mañana no. Por eso Pablo habla de una carrera, ¿no? Una carrera larga, de fondo, una carrera bastante larga, con muchas pruebas. Y es cierto, es verdad que esta carrera de la fe tiene momentos en los que la intensidad también tiene que bajar, ¿no? En algunos momentos. Iba a decir, los atletas como yo, pero no es el caso. La gente que corre, ¿no? La gente que corre lo sabe perfectamente, que llegan momentos en la carrera en la que hay que dosificar y bajar un poquito el ritmo para luego recuperarlo, volver a bajar, el viento, que si no, mejor no aprieto ahora, mejor espero. Pero la idea en el servicio al Señor es no dejar de correr. Pueden haber momentos en los que haya que bajar la intensidad, pero no parar. Tenemos que seguir hacia adelante, dando pasos hacia la meta. ¿A qué esperas, no? ¿A qué esperamos? Y sobre todo, ¿qué necesitamos? Versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1? Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Perdón, versículo 7. Estoy leyendo el 12. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pues lo tenemos todo. No necesitamos más, ¿no? Tenemos más que suficiente. Dice, Dios nos ha dado un espíritu de poder. Es decir, cuando vivimos como Él vivió, cuando servimos de la forma que Él también sirvió, cuando respondemos a este llamado que nos ha hecho, cuando compartimos de Él, cuando estamos invirtiendo en su reino, tanto aquí como fuera, el Señor nos da poder, nos da autoridad, nos da fuerza para hacerlo. En absoluta circunstancia, cualquiera que sea. Y con circunstancias no me refiero, como decía Maxi, a persecución y guerras, que también, ¿eh? Hablo de las circunstancias cotidianas. Me refiero también a que Dios nos da poder en épocas de exámenes, en época de búsqueda de trabajo, en época de regularización de nuestro estatus migratorio. Nos da fuerza en momentos en los que nuestras circunstancias familiares a veces pueden ser un obstáculo. Con niños también el Señor te da poder para servir ahí. Ahí donde servimos hay poder, tenemos poder, nos ha dado el Señor poder. ¿Por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no servir? Dice Pablo que también el Señor nos ha dado espíritu de amor y sabemos que el amor tiene sentido cuando se vincula con los demás. Un amor práctico, ¿no? Y Dios ha puesto en nosotros un espíritu de amor, el cual tiene un impacto notable en las vidas de las personas que nos rodean. Y cuando vivo en su voluntad, cuando cumplo con mi llamado, con mi propósito, con mi ministerio, me doy a los demás. ¿No son esto armas suficientes para eso? Más que suficientes. Dios nos ha dado espíritu de dominio propio. A mí me ha dado un poco menos que al resto. Dios nos ha dado espíritu de dominio propio, necesario para enfrentar el día a día en nuestro caminar con Cristo. Tenemos la capacidad infundada por Dios de servirle con autocontrol, con sobriedad, con serenidad, con determinación y firmeza en cualquier situación. También para ser de testimonio, para no descontrolarnos, para tener nuestro propio yo en sujeción. También el Señor ha puesto ese espíritu en nosotros. También lo ha hecho. En resumen, tú ya tienes
esa capacidad para avivar el fuego del don de Dios. No hay que buscarla en otro lado. No hace falta ir a cualquier gurú que te diga las cosas que tiene que... No. Es lo que quiero transmitirte en esta mañana. ¿Cómo no vamos a avivar el fuego del don de Dios si tenemos todo lo necesario? ¿Cómo no vamos a servir? ¿Cómo no vamos a desarrollar nuestro ministerio si tenemos todas las herramientas posibles para ello? ¿Por qué no hacerlo? ¿No? Seamos incómodos. Seamos incómodos como iglesia. ¿Cómo vivo el fuego? Pues viviendo como Jesús vivió. Y de la misma forma que Jesús me amó, yo amo a los demás. Y de la misma forma que el Señor sirvió al Padre, yo también le sirvo, ¿no? Yo quiero servir así, en sintonía como lo hizo el Señor Jesús. Cumplamos con nuestro ministerio, con nuestro llamado a una vida de servicio lejos de toda comodidad. Lejos de toda comodidad. Dentro y fuera de nuestra comunidad. La comunidad es una palabra con mucha más trascendencia que el pensar en la iglesia como una estructura, con un orden. Va un poco más allá. De esto habló Ángel Corros hace algunos meses. Pero sirvamos al Señor con determinación, además de no avergonzarnos. Versículo 12, por favor, acompañarme, versículo 12. Con esta misma determinación, dice Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Otras traducciones, con la Nueva Versión Internacional, y otras dicen, pues no me avergüenzo porque poderoso es para guardar lo que me ha confiado. ¿Qué te ha confiado a ti el Señor? ¿Qué estás guardando para el Señor y llevando a la práctica hoy? El mensaje que me gustaría que te quedaras en esta mañana es, siguiendo la metáfora, es ardamos. Que la llama llegue hasta lo más alto. Que arda el fuego, que arda nuestro fuego. ¿Nos toca a nosotros avivarlo? Y no sé si lo habéis visto, bueno, Nico, que hace muchas carnes asadas, sabe un poco más de esto, pero los que no tenemos ni idea, acabamos todos azuzando ahí el fuego con un cartón, con lo que haga falta. ¿Cómo acabas? Con los brazos machacados, sudando. Bueno, pues sí, es que es así, requiere un esfuerzo. Spoiler, si vas un día a avivar el fuego de una hoguera, no lo hagas soplando, ¿vale? Se requiere algo más, mucha más fuerza e iniciativa para hacerlo. Pero en esta mañana tomemos la invitación de Pablo, avivemos ese fuego. Avivemos ese fuego. Y fijaros, 3 capítulos más adelante, en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 5, Pablo nos da como un pequeño, ¿no? Un pequeño instructivo de por dónde podemos empezar a avivar ese fuego. Capítulo 4, versículo 5, le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Echémosle ganas. Que pudiendo dar de más, que pudiendo dar de menos, demos de más. Yo se lo decía a Elisa estando de vacaciones. Digo, a mí me encantaría que el Señor, el día que me encuentre dando de más, pudiendo haber cumplido el expediente normal, ¿no? Bueno, pues hasta aquí, esta es mi parte. No, demos de más. Demos un poquito más. Echemos más leña a ese fuego. Impliquémonos más. Antes de acabar, quiero hacerte unas preguntas. Y en estas preguntas te voy a pedir que allí, en tu lugar, contigo misma, cierres los ojos, ora al Señor y que estas preguntas te puedan servir para tener aquí ahora, un diálogo con el Señor, ¿vale? Puedes apagar tu Biblia, puedes cerrarla, vamos a tomar un tiempo para orar, ¿vale? Pero ahí en intimidad te voy a hacer unas preguntas para que puedas responderlas y si no tienes respuestas, entonces trasládaselas al Señor, ¿vale?
¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es la misión que a mí el Señor me ha encomendado? A mí. ¿A qué me ha llamado el Señor? ¿Cuál es ese don que me ha dado y que yo tengo? ¿Dónde puedo empezar a servirle? ¿Lo estoy haciendo? ¿Qué me impide hacerlo? ¿Qué está apagando hoy mi fuego? ¿Puedo avivar mi fuego sirviendo en esta iglesia? ¿Y cómo cumplo con mi ministerio fuera de ella? ¿Qué te está pidiendo el Señor que hagas hoy? A pesar de las circunstancias que nos rodean, ¿qué nos está pidiendo el Señor hacer hoy? Toma un minuto para orar al Señor. Señor, nunca encontraremos un momento perfecto para poder ponernos a tu servicio, para poder cumplir con nuestro ministerio, con aquello que personalmente a cada uno nos has encomendado, Señor. Nunca va a haber una circunstancia ideal que nos permita hacerlo. Pero sabiendo esto, queremos decirte, Señor, que estamos dispuestos. Queremos que nos uses, Señor. Queremos avivar ese fuego que has puesto en nosotros. Queremos, Señor, echarle mucha más leña de la que ya hay. Gracias, Señor, por contar con nosotros, por darnos la oportunidad de servirte, de ser útiles para tu reino, Señor. Gracias por los propósitos que pones en cada uno de nosotros. Te pedimos que nos des claridad, Señor, si no lo conocemos, para poder entenderlo, para poder verlo, de asumir responsabilidades, Señor, de asumir nuevos retos. Queremos crecer, Señor, queremos ver crecer esta llama, queremos implicarnos en tu obra, Señor, en tu reino, y sabemos que no somos capaces por nosotros y te agradecemos tantos dones que pones en cada uno, por tu espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para poder llegar a esto, para poder cumplirlo. No nos avergonzamos de ti, Señor. No nos avergonzamos. Te amamos, Señor, te damos muchas gracias por tu infinita bondad y misericordia con nosotros. Te pedimos por esta iglesia que pueda crecer hacia adentro, pero que sea de impacto hacia afuera, Señor. Que podamos ver este país transformado, Señor, este mundo transformado. Y queremos hacerlo no desde la trinchera, queremos hacerlo, Señor, desde el amor. Queremos amar como tú nos amaste. Queremos acercarnos como tú te acercaste. Y te pedimos, Señor, que tú nos des la fuerza y la fe para hacerlo, Padre. Gracias por contar con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.